Shalom, Kala, Kiam Guaguaf, y como siempre y primeramente le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el dominio a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Su nombre es Yahweh, que significa el existe o el existente, en el nombre de Yahweh su Hijo, que significa el Salvador, Rakakwadash, es el Espíritu Santo, y el nombre de salvación es Yahweh Bahasham Yahweh. Acá nadie puede venir al Padre si no es por medio del Hijo y en el nombre correcto, porque solo hay un nombre de salvación. El nombre del Padre es Yahweh, que significa el existe o el existente. Yahawashi significa el Salvador. Acá y también le damos doble honor a nuestros apóstoles de la gran piedra de molino, que nos han enseñado el 100% de esta verdad en sinceridad. También a los ancianos, obispos y maestros, Yahweh Bahasham, Yahushai Barakatam. Y también le decimos Shalom, Guabarag a los elegidos, comenzando con el miembro del 144,000 y al resto de los electos, donde hay hombre, mujer, niño, niña, que pertenecen a la nación de Israel y que el Padre los predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. El Señor escogió las almas que iban a recibir el mensaje y se iban a salvar hoy en este tiempo. La salvación es por predestinación, no es por elección, no es porque ya me quiero bautizar o ya viví muchos años de malandro y cagándola de siendo un pinche brujo culero y ahora ya quiero arrepentirme y yo escojo seguir a Jesús dulce y me voy a bautizar. Todo eso es pura paja, man, es basura, eso no sirve, no funciona de nada, es un engaño de Satanás aquí en la tierra. La salvación es por predestinación y eso es solo para los israelitas, no es para las otras naciones. Pero los israelitas hoy en día se pueden ver como las otras naciones, se pueden ver como un chino, un árabe, un musulmán, un ruso, un gringo, como un pinche mugroso hindú, se pueden ver como cualquier gente en el mundo, pero traen la sangre de Israel. Y si el Padre predestinó esa alma, va a escuchar el mensaje, se va a arrepentir y va a regresar a las sendas antiguas y va a comenzar a clamar primeramente el nombre de salvación, que es Yahweh Bahasham Yahabushai. Sin ese nombre no hay salvación. Can, el electo clama ese nombre y esa es nuestra esperanza. Y con otra lección, aquí hay temas que estuvieron entrando esta semana los hermanos desde la semana pasada. Y el título de esta lección es La costilla de Adán. Es un familiar, Can. Nada más quiero entrar en ese punto, pero la lección básicamente es cómo una hermana se puede salvar, cómo una mujer israelita se puede salvar. Y es Génesis 2:21, dice, Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y eso suena como una carnicería, suena como que el Señor, cuando lo leemos o cuando éramos cristianos, estábamos así como, o yo estaba así como, fuck, pero ¿cómo le hizo? Y hasta pregunté y creo que me dijeron que puso a Adán en estado de barro. Puso a Adán como en estado de barro, que no lo abrió, no le sacó la sangre, no le hizo una cirugía. Adán se hizo como una estatua de barro y ya el Señor le quitó la costilla y ya el barro se fue haciendo mucho hasta que se completó el cuerpo de una mujer, man. Eso es, y en caricaturas cristianas eso es lo que enseñan. Y eso es pura paja, man, porque esto es un dicho oscuro, es como un poema del Señor, man. Yahweh, el Padre es poético, man, y dice las cosas de una manera poética. Y Yahweh Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahweh Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo, Adán, esta es ahora, y dijo Adán, Selaquia, esta es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada.
Por tanto dejará el hombre, y quiero agarrar una escritura aquí, porque esto es un dicho oscuro. Acá, Números 12:8. Ese es, los mensajes del Señor están en parábolas, en dicho oscuro, man, en maneras poéticas, que solo al electo le es dado el conocimiento para entender o para quebrar o descifrar o desglosar. Cuando el electo escucha el desglose correctamente de una escritura, por decirlo así, la traducción del dicho oscuro al español o al inglés, miras a un hermano, a un hermano anciano, al apóstol, un maestro, quebrar la escritura o descifrar la escritura, y si eres del electo, lo vas a agarrar, pero muchas veces, o muchos hombres, muchas mujeres no lo entienden porque la escritura no es para todos. Números 12 y 8. Cara a cara habló con él abiertamente y no en dichos oscuros. Ya ves, cuando Yahweh el Padre estaba hablando con Moisés, no estaba hablándole en código, en parábola, con trampa. Le estaba dando un mensaje, pero el mensaje tenía un código y tenía trampas, a ver si no lo entendía. Como aquí, esto podemos decir que está codificado, man. Génesis 2:21 está codificado para los que no son parte del electo, man. Para los que les gustan las fábulas, los jacobos que les gustan los cuentos. Esto les gusta. Dice, cara a cara habló con él abiertamente y no con dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor, porque pues no temieron hablar contra mi siervo Moisés. Ya ves, el mismo Señor habló con Moisés directamente, claro, man, como el agua. Y ahora aquí está, vamos a entrar donde dice aquí, qué es la costilla y qué es ese sueño profundo, dice. Y dijo Adán, estás ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, que lo que significa eso es que es una pariente cercana. Y no sabemos si era su hermana, su prima, su sobrina, no sabemos qué tan cercana era esa pariente, pero era súper cercana, man. Era su pariente, era su familiar, porque esa misma expresión la dijo el rey David, man. ¿Dónde está? Vamos primero a Génesis 29:13. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, dijo, hijo de su hermana, cuando Jacob era el sobrino de Labán. Y Jacob llegó a refugiarse con su tío, man, porque su hermano Esaú, que es el autoproclamado hombre blanco, Satanás, el diablo aquí en la tierra, el que le fue entregado al mundo, quería matar a su hermano, man. Quería darle crán porque había cobrado la herencia. Básicamente Jacob se cobró a lo chino, porque lo que tuvo que haber hecho ese maldito Esaú, man, cuando le dijo su padre Isaac, cuando Isaac le dijo, hijo, ve a atrapar una casa, un animal, porque ya te voy a bendecir, ya siento la muerte, ¿no? Si este Esaú hubiera sido legal, este diablo pálido, él le hubiera dicho a su papá, ¿sabes qué? Yo le vendí la primogenitura a Jacob. A él bendícelo porque un día me andaba rajando de hambre y por un plato de fucking chuleta con lentejas le vendí la primogenitura. Pero no, ¿qué hizo? O sea, salió en friega, man. Agarró su arco y salió en chinga a buscar un venado, algo para llevarle a su papá para recibir la bendición. Así que Jacob se cobró a lo chino, como decimos aquí en Isaacar, y tomó lo que le pertenecía, que es la bendición de la primogenitura. Pero regresando al tema, o regresando a la lección, dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa.
Y él contó a Labán todas estas cosas. Le dijo, hey, es que mi mamá, tu hermana, ya ves cómo es, tu hermana y mi mamá, y pues tenía razón, me cobré a lo chino, ¿no? Le platicó todo el show. Y luego Labán en el 14, que es el punto, dice, y Labán dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y tuvo con él, y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Ya ves, era su sobrino. Y aquí está segunda de Samuel 2:19. Y el rey David dijo a Salac, envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué queréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Ahora acá creo que esta es la NTV, y ya no va a decir hueso de mi hueso o carne mía, ahora va a decir parientes. Y lo voy a agarrar, o lo voy a agarrar otra vez completo. Segunda de Samuel 19:11. Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá, ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, ya ves, eran sus familiares, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa, como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Ahí está. Ese es el dicho oscuro de aquí. Para los que lo pueden recibir, y los que no, pues quédense con la paja de que el Señor hizo a Adán en barro otra vez y le sacó una costilla, y luego esa costilla se hizo una pinche mazota, y ahí está el Señor moldeándole las tetas, ¿no? Y haciéndoles las nalgas y todo, man. Puras mamadas cristianas. Y donde dice aquí, y Yahweh Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán. Eso quiere decir que muy probablemente Adán se emborrachó, y no sé si era su hermana, su sobrina o qué, y ya estando con unas copas encima, man, se la reventó, man. Dice, tú, y la tuvo que agarrar como su mujer, porque de esa manera es como Adán se quedó con una mujer de su parentela, can. Un sueño profundo, como cuando quien es Lot que igual, de la misma manera que hicieron sus hijas, creyendo que era el último hombre y ellas las últimas mujeres, que el Señor había destruido el mundo como en el diluvio de Noé. Ellas creían que eran las últimas y que tenían que repoblar el mundo otra vez, que pusieron a su papá borracho, man. Lo durmieron y se le treparon para quedar embarazadas, porque dice la escritura que Lot ni cuenta se dio. Aunque ese es el dicho oscuro ahí. Y ahora el significado, Génesis 3:16. Y luego le dijo a la mujer, se la que no he terminado acá, donde me quedé, Adán, en el 23. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y ahí está un gran problema, una gran bronca en este tiempo, que Jacob, man, no le gusta dejar a su madre, siguen con mamitis. Las mujeres, las israelitas, siguen teniendo consejo de su madre y de su padre, y malos consejos, man, porque una buena madre le tendría que estar diciendo a su hija, hija, atiende bien a tu marido, man, le estás dando lo que quiere, tú tienes que servirle y ser humilde y sencilla y sumisa, man. Ese debería ser, ese es el consejo de una madre en el espíritu, man, una madre israelita. Las mujeres antes eran enseñadas por las ancianas a cómo ser buenas mujeres, cómo ser buenas madres, cómo atender a sus maridos, man, cómo tenerles la panza llena y los fucking huevos vacíos, man. Pero ahora parece que es al revés. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre, y también hay vatos afeminados, man, con mamitis, no pueden dejar el consejo de su mamá. Siempre están ahí preguntándole, ni a la esposa le preguntan, man. Primero van con la mamá, y si la mamá y la esposa chocan, es una pinche telenovela de chisme ahí. Y el vato le da la razón a su mamá, y también hay mujeres que ponen a su papá y a su mamá primero. Y esa es una bronca en Israel, man, en este tiempo. Hay separaciones, divorcios, familias de metiche, cuando la escritura dice claramente que el hombre se unirá a su mujer y iba a dejar la casa de su madre y de su padre. Iban a dejar este, esa, esa autoridad, para ellos ser la autoridad, y igual la mujer iba a dejar esa autoridad que tenía de su padre y de su madre para darle esa autoridad a su esposo, que el esposo es la autoridad de la mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Eso no quiere decir que Adán andaba con la paloma de fuera, y Eva andaba en pelotas, man. Y al fin del día eran una raza, eran una multitud de adanitas. Eran los israelitas en ese tiempo, se llamaban adanitas. Y aquí agarré algo del chat para eso. Aquí, a ver dónde está. Dice, el juego de palabras en el hebreo, Arumín y Arum, Adán y Eva estaban desnudos. Génesis 2:25 termina diciendo, y estaban ambos desnudos, Arumim, y Adán y su mujer no se avergonzaban. El significado de la raíz aquí evoca a estar descubierto, pero no en un sentido de inocencia pura al no haber pecado. Pero en un sentido de inocencia pura al no haber pecado. Ya ves, porque mientras antes de que Eva la cagara y después Adán, ellos tenían la ley hablada y se mantenían firmes delante del Señor. No cometían pecado, man. Estaban al 100 con el Señor. Eran eternos, y todos los adanitas eran una raza, y ellos servían a Yahweh Bahasham Yahushua, eran el pueblo, eran los elegidos, eran los israelitas en ese tiempo, y no tenían mancha, man, no fallaban, no la habían regado hasta que Eva cayó con los fucking brujos, la serpiente. Dice, al no haber pecado, mancha, ya ves, pero en un sentido de inocencia pura, no que andaban encuerados, man. Al no haber pecado, mancha, no existía el temor a ser juzgados o rechazados. Había una transparencia relacional y espiritual perfecta. La serpiente era astuta, Arum, que Arum es para astuta, y para serpiente es Nahash, que significa básicamente un brujo, man, un susurrador, que es un brujo. Dice, la serpiente era astuta, Arum inmediatamente
Después, Génesis 3:1 empieza diciendo, pero la serpiente era astuta, Arum, más que todos los animales, que era una raza. ¿Ve? Y esas almas, esos espíritus que estaban en esa raza de la serpiente, ahorita están en el autoproclamado hombre blanco, en Esaú Edom, en Satanás. El autoproclamado hombre blanco, ellos son la serpiente ahorita. Y los adanitas fueron los israelitas, y ahorita son los afroamericanos, los llamados afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles, y más israelitas en el esparcimiento. ¿Can? Los mismos espíritus, diferente nombre de raza o de gente, igual la serpiente. Esos espíritus luego pasaron a Edom, edomitas, y ahorita son llamados el autoproclamado hombre blanco, el anglosajón o el caucásico. Es los mismos espíritus, man, encapsulados en otro título de raza. Dice inmediatamente después, Génesis 3:1, empiezan diciendo, pero la serpiente era astuta, Arum, más que todos los animales, eran fucking brujos. El significado de la palabra Arum comparte la misma raíz y significa sagaz, astuto, prudente o en un sentido negativo, alguien que tiene capas o ocultamiento. Y creo que ahí es, a ver si hay algo más. A ver qué dice aquí. ¿Qué pasó después de la caída cuando desobedecen y entra el pecado? Esa transparencia perfecta se rompe. El texto dice en Génesis 3:7 que conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, que son otras filosofías, ¿no? Tuvieron que acomodarse en el mundo, como hoy hay muchos israelitas que se acomodan en una religión, man, y luego escuchan otra religión y otra filosofía y le agarran un poquito de esa filosofía y le agarran un poquito de allá y le agarran algo de los Anunnakis y algo de los fucking pleyadianos y agarran otra onda y hacen su propia filosofía, man, para acomodarse en el mundo. Es lo mismo que hicieron. Al perder la perfección y mancharse con la culpa, aparece la vergüenza, ya no pueden ser transparentes, sienten la necesidad física y psicológica de cubrirse y esconderse, que dice la Biblia, la palabra que se ocultaron entre los árboles, que los árboles son gentes, entre las otras gentes, entre los hombres, y esconderse porque la inocencia se ha esfumado. El delantal de hojas de higuera es el primer intento humano por ocultar la propia mancha y la vulnerabilidad rota ante otro. Aunque eso es otra filosofía. Génesis 3:16. Luego le dijo a la mujer, y cuando lo sacó del huerto, el Señor se enfogonó, man, y multiplicó los dolores de la mujer, man, porque antes las mujeres tenían los hijos como nada, man, como un pedo, como un pedo, man, aventaban a los chiquillos sin dolor, sin estar ahí gritando y pujando, y era normal, man, tranquilo, y eso va a volver a regresar en el reino. Cuando estemos en el reino, las israelitas ya no van a sufrir dolor cuando den a luz a los niños, man, nomás los van a aventar. Dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, porque antes de eso no había dolor. Y desearás controlar a tu marido, es como un programa que le puso el Señor a la mujer, man, que las mujeres israelitas quieren controlar la casa, y no nomás la casa y el marido, man, también los hijos son controladoras, man. Muchas de nuestras mujeres, o todas, o la mayoría, siempre tienen esa bronca, man, que son también machines allí en la casa y también sus fucking chicharrones truenan y crujen y tú por qué me vas a mandar y todo ese desmadre que ya sabemos, todos hemos estado en el mundo, man, o hermanos que han estado casados con mujeres que han batallado con estas fucking bichas, man. Es un fucking infierno, man.
estar en el mundo con estas mujeres que no están en la verdad o que no se andan apurando por agradar al Señor, es un infierno, man. Si así, ahorita, a veces se les activa el chamuco, man, y se hace un pinche relajo, pero en el mundo, demonios completamente, man. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11. Hey, ¿saben qué, Akiam? Yo creo que voy a hacer una segunda parte porque ya fue un tema en la costilla de Adán, su significado, qué es. Y ahorita vamos a entrar en cómo es que debe ser una hermana para ser salva. Así que sea toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakodash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra de molino y Shalom Guabarak, a los hermanos y pocas hermanas que buscan y sirven al Señor en verdad y en sinceridad.